Siente lo que ocurre en tu cuerpo cuando la ansiedad aparece. La respiración se agita, el corazón late más fuerte, los músculos se tensan y la mente parece correr a una velocidad que no puedes seguir. En ese momento, la reacción inmediata es pensar que algo anda mal, que debes eliminar cuanto antes esa sensación. Sin embargo, lo primero que necesitamos entender es que la ansiedad no es un defecto de fábrica, no es una falla en tu carácter, ni un signo de debilidad. La ansiedad es, ante todo, una función natural de tu organismo, un sistema de alarma diseñado para protegerte. Es incómoda, sí, y en ocasiones insoportable, pero no es un enemigo que haya que exterminar, sino una voz que necesita ser escuchada de otra manera. La mayoría de los episodios de ansiedad tienen una duración limitada, rara vez sobrepasan los 90 minutos si no los alimentamos con pensamientos y miedos añadidos. Es como una ola, sube, alcanza su punto máximo y si no la retienes, empieza a descender. Lo que suele prolongar el malestar no es la ansiedad en sí, sino nuestra resistencia a ella, la lucha constante por querer eliminarla en el instante, el miedo de tener miedo. Ese es el verdadero círculo vicioso. Sentir ansiedad, asustarse de sentir ansiedad y así multiplicarla. Lo que propongo es un cambio de mirada. Dejar de ver la ansiedad como un monstruo que te devora y empezar a verla como una emoción transitoria. Una reacción que, aunque intensa, no define quién eres. Tú no eres tu ansiedad. Tú eres la persona que la observa, que puede darle un espacio limitado para existir sin dejar que se convierta en la dueña de tu vida. Ese pequeño cambio de identificación total a observación consciente marca la diferencia. Imagina por un momento que, en lugar de luchar contra esa ola, decides surfearla. La aceptas como parte de la experiencia humana y te permites acompañarla con la respiración. Te preguntas, ¿esto que siento ahora corresponde a un peligro real inmediato que amenaza mi vida? ¿O es solo mi mente interpretando, exagerando, anticipando algo que aún no ha ocurrido? La mayoría de las veces descubrirás que no hay un tigre frente a ti, no hay un incendio que apagar, sino un pensamiento catastrófico proyectado hacia el futuro o un recuerdo doloroso arrastrado del pasado. La mente fabrica peligros que el cuerpo traduce en alarma, y ahí es donde necesitas intervenir. Cuando logras ponerle nombre a lo que sientes, esto es miedo, esto es incertidumbre, esto es tensión, el fenómeno pierde parte de su poder. Nombrar no elimina, pero ordena, da un contorno donde antes había caos. Y si acompañas ese nombrar con una respiración profunda, pausada, el mensaje que envías a tu cerebro es distinto. No estás en guerra, estás en observación. Ese gesto simple de identificar y respirar abre un espacio de claridad emocional en medio de la tormenta. Aceptar la ansiedad como natural y temporal no significa resignarte a vivir en ella, significa dejar de temerle. Y cuando el miedo a la ansiedad se disuelve, ella misma se reduce. Entonces, la emoción ya no es un enemigo invisible que te arrastra, sino una señal que puedes interpretar con serenidad. Esa aceptación, por pequeña que parezca, inaugura un camino de reconciliación contigo mismo. Es el primer paso hacia un diálogo más honesto con tus emociones y hacia una vida en la que el malestar deja de ser un verdugo para convertirse en un maestro. Vivimos en una época donde el vacío interno asusta más que cualquier otra cosa. Ese silencio incómodo, esa sensación de no tener nada que hacer o de no estar acompañado, suele vivirse como un agujero negro del que necesitamos escapar lo antes posible. Y la cultura contemporánea ofrece innumerables maneras de huir. Desplazamos el dedo por pantallas infinitas, consumimos comida sin hambre, llenamos el carrito de compras con objetos que no necesitamos, o nos aferramos a relaciones que sabemos que nos desgastan. Todo eso es un intento desesperado por tapar un vacío que, en realidad, nunca se llena desde afuera. El problema de las distracciones es que funcionan solo por un instante. Nos adormecen, nos anestesian, nos dan la ilusión de compañía o satisfacción. Pero una vez que terminan, el vacío regresa más amplio, más exigente.
Y así entramos en un ciclo sin fin. Cuanto más lo intentamos llenar con estímulos externos, más se ensancha el hueco interior. Lo que no entendemos al principio es que el vacío no es un enemigo que haya que derrotar, es una invitación a aprender a estar con uno mismo. La verdadera tarea no es apagar esa sensación de falta, sino poder mirarla de frente y habitarla. Eso significa ser capaz de quedarte contigo mismo en silencio, sin necesidad de estímulos inmediatos. Al principio puede resultar insoportable. 10 minutos sin teléfono, sin televisión, sin música pueden parecer una eternidad. Pero en esa incomodidad inicial se esconde una enseñanza crucial. Descubrir que puedes ser compañía para ti mismo. Esa es la semilla de la autonomía emocional. Pregúntate, ¿qué pasaría si en lugar de huir decides quedarte? ¿Qué pasaría si en esos 10 minutos empiezas a observar cómo piensas, cómo respiras, cómo tu mente busca compulsivamente algo para distraerse? Ese ejercicio no es una tortura, es un entrenamiento para fortalecer tu capacidad de sostenerte en soledad. Porque solo cuando eres capaz de disfrutar de tu propia presencia, sin necesidad de que algo externo te valide o te distraiga, estás verdaderamente libre. La paradoja es que cuanto más cómodo te sientes contigo mismo, más auténticos se vuelven tus vínculos con los demás. Ya no necesitas relaciones por miedo al vacío. Ya no consumes experiencias para no sentir la soledad. Puedes elegir con quién compartir tu tiempo porque ya no dependes de nadie para existir. Y esa independencia emocional no significa aislamiento, significa madurez. La capacidad de estar con otros desde la abundancia y no desde la carencia. El vacío existencial es como una habitación oscura que muchos prefieren cerrar con llave. Pero si enciendes una pequeña luz dentro, descubres que no es un agujero negro, sino un espacio fértil donde puedes conocerte en profundidad. Lo que parecía insoportable se convierte en un lugar de calma, de reencuentro contigo. Allí nace la posibilidad de estar en paz en cualquier circunstancia, sin necesitar llenar cada instante de ruido para sentirte vivo. La ansiedad no aparece de la nada. Aunque a veces sentimos que surge sin causa aparente, lo cierto es que detrás de cada síntoma hay raíces profundas que lo sostienen. Son como raíces invisibles que atraviesan la tierra de nuestra historia personal. Experiencias tempranas, traumas no elaborados, pérdidas que aún duelen o creencias que hemos aceptado sin cuestionar. La mente, cuando no encuentra explicaciones claras, suele construir frases internas que nos gobiernan en silencio. Tengo que agradar a todos, no me puedo equivocar, si fallo, no valgo. Y esas frases, aunque no las digamos en voz alta, actúan como órdenes absolutas que generan tensión constante. Imagina por un momento a alguien que vive bajo la creencia de que siempre debe estar a la altura de las expectativas ajenas. ¿Cómo podría esa persona descansar? Su vida se convierte en una carrera interminable, siempre con la sensación de que no hace lo suficiente, de que todo lo que logra no alcanza. Ese tipo de creencia es un terreno fértil para que la ansiedad crezca y se multiplique. Lo mismo ocurre con quienes arrastran recuerdos de rechazo o abandono. Cada nueva relación, cada nuevo desafío, se vive como la posibilidad de repetir aquella herida y entonces el cuerpo se activa en defensa antes de que ocurra algo real. Por eso, cuando la ansiedad se presenta, no basta con controlar los síntomas superficiales. Si solo intentas respirar más lento o distraerte, pero no exploras qué la origina, el alivio será momentáneo. La verdadera transformación ocurre cuando te atreves a mirar qué hay detrás. Una práctica sencilla pero poderosa consiste en escribir sin filtro cuáles son tus mayores miedos. No se trata de juzgarlos ni de maquillarlos, sino de ponerlos en papel tal como aparecen. Luego, al releerlos, hazte una pregunta clave. ¿Esto que escribí es un hecho objetivo o es una interpretación de mi mente? Esa pregunta abre un espacio crítico entre lo que sucede y lo que creo que sucede. Cuando empiezas a cuestionar, notas que gran parte de lo que considerabas certezas eran, en realidad,
interpretaciones cargadas de miedo. Descubres que la ansiedad se nutre de suposiciones catastróficas, de predicciones que nunca llegan a cumplirse, de exigencias imposibles que aprendiste en algún momento y que sigues obedeciendo sin darte cuenta. Esa claridad es liberadora, porque no elimina la emoción de inmediato, pero le quita poder. Si entiendes que no todo pensamiento que cruza tu mente es verdad, recuperas soberanía sobre tu mundo interno. La raíz de la ansiedad no siempre es fácil de encontrar. A veces está escondida bajo capas de racionalizaciones, de silencios, de olvidos, pero cada vez que decides escarbar un poco más, cada vez que identificas una creencia limitante o un recuerdo que todavía sangra, das un paso hacia la libertad. Y en esa búsqueda no se trata de revivir el dolor una y otra vez, sino de reconocerlo y ponerlo en su lugar. Ya pasó, ya no define tu presente, ya no merece gobernar tus decisiones. La ansiedad pierde fuerza cuando iluminas sus cimientos, no porque desaparezca mágicamente, sino porque dejas de vivirla como un misterio indescifrable. Cuando comprendes su origen, lo que antes era un monstruo se convierte en un mecanismo comprensible. Y lo que es comprensible, aunque siga siendo incómodo, deja de ser aterrador. Esa es la invitación, mirar hacia adentro, cuestionar, distinguir entre hechos e interpretaciones y liberar poco a poco el peso de esas raíces ocultas. Cuando hablamos de ansiedad, solemos centrarnos en los pensamientos, en cómo la mente se acelera, en cómo fabrica escenarios de peligro. Pero pocas veces entendemos que la ansiedad es también un hábito corporal, un patrón aprendido que se repite hasta volverse automático. El cuerpo y la mente son cómplices en este proceso. Uno alimenta al otro en un círculo constante. Y así como el cuerpo necesita entrenamiento físico para mantenerse fuerte, la mente necesita entrenamiento emocional para aprender a responder de manera distinta. La disciplina no es una palabra que suene atractiva en un mundo que nos invita siempre a lo inmediato, pero es la base de la libertad interior. La ansiedad muchas veces se sostiene porque el organismo ya está acostumbrado a reaccionar de cierta manera. Si cada vez que aparece un pensamiento de peligro tu respiración se agita y tus músculos se tensan, esa reacción se convierte en un reflejo condicionado. Romper ese reflejo no es cuestión de voluntad momentánea, sino de práctica diaria. Y aquí es donde entran las técnicas que parecen simples, pero que cuando se repiten con constancia, modifican de raíz la manera en que tu sistema nervioso responde. Piensa en la respiración 4-4-6. Inhalar contando 4 segundos, sostener el aire 4 segundos, exhalar en 6. A primera vista puede parecer un ejercicio banal, casi insignificante. Pero lo que ocurre en tu cerebro cuando respiras así es profundo. Envías un mensaje directo al sistema nervioso de que no estás en peligro inmediato. Le enseñas a tu cuerpo a salir de la urgencia, a soltar el disparo automático. Con el tiempo, esta práctica no solo calma un episodio puntual, sino que reeduca tu organismo para reaccionar de forma más serena en el futuro. La meditación guiada, la visualización positiva o los ejercicios de atención plena cumplen un papel similar. No se trata de que cierres los ojos y de pronto entres en un estado místico, sino de que entrenes tu mente a sostenerse en un punto, a dirigir la atención de manera voluntaria. Cada vez que logras llevar la mente de regreso al presente, interrumpes el hábito de correr hacia el futuro catastrófico. Y esa interrupción, aunque sea breve, abre un espacio de libertad donde antes había pura reacción automática. Entrenar el cuerpo y la mente con disciplina significa aceptar que la serenidad no es un don con el que naces, sino un músculo que se fortalece. No es cuestión de suerte, es cuestión de repetición. La ansiedad se sostiene en ti porque la has practicado sin darte cuenta, porque has repetido las mismas respuestas una y otra vez hasta grabarlas. De la misma manera,
Puedes practicar nuevas respuestas hasta que también se vuelvan automáticas. No busques resultados inmediatos, no midas tu progreso en horas o en días. Piensa en semanas, en meses, en el largo plazo. Porque lo que estás construyendo es un nuevo patrón, una nueva manera de estar en tu propio cuerpo. Y esa disciplina, aunque demande esfuerzo, es la puerta hacia una libertad emocional más sólida. Cuando aprendes a entrenar la mente y el cuerpo, la ansiedad deja de ser un juez incontrolable y se convierte en un desafío que sabes enfrentar. Cuando la ansiedad se vuelve intensa, la primera reacción del ser humano es escapar de la sensación de la incomodidad, de la vulnerabilidad que nos expone. Y las formas de escape son múltiples, casi infinitas. Algunos corren hacia el alcohol buscando en cada trago un silencio momentáneo. Otros se refugian en el exceso de trabajo, llenando su agenda hasta el último minuto para no tener que detenerse a sentir. Hay quienes buscan distracciones compulsivas en la comida, en las redes sociales, en la pornografía, en las compras, en cualquier cosa que prometa adormecer el dolor interno, aunque sea por un instante. La fuga es tentadora porque ofrece alivio inmediato. Durante unas horas parece que funciona, no piensas tanto, no sientes tanto, no estás tan presente en tu propia incomodidad, pero ese alivio cobra un precio y lo cobra caro. Lo que hoy te anestesia mañana te exige una dosis más alta y pasado mañana una aún mayor. Así es como nacen las dependencias, con la promesa de calmarte a corto plazo, pero con la consecuencia de aprisionarte a mediano y largo plazo. La fuga no libera, esclaviza, y cuanto más te acostumbras a huir, más frágil te vuelves frente a la ansiedad, porque cada vez confías menos en tu capacidad de enfrentarla de frente. Detrás de cada intento de fuga hay una idea equivocada. No puedo con esto, si lo enfrento me destruye. Pero lo cierto es que la ansiedad no destruye. Lo que destruye es el hábito de no mirarla nunca. Cada vez que eliges anestesiarte, postergas el encuentro inevitable contigo mismo. Y lo postergas a un costo alto. Más dependencia, más culpa, más sensación de vacío, más ansiedad. El círculo se vuelve perverso. Ansiedad, fuga, culpa, más ansiedad. Y cuanto más lo repites, más atrapado te sientes. Romper este ciclo no significa enfrentar todo de golpe ni obligarte a atravesar el dolor de manera heroica. Significa elegir, cada vez que aparece la urgencia de escapar, un paso pequeño en dirección contraria. Tal vez sea salir a caminar 10 minutos para despejarte, o escribir lo que estás sintiendo en un cuaderno, o llamar a alguien de confianza y decir en voz alta lo que pasa por tu mente. Esos gestos simples no eliminan la ansiedad de inmediato, pero sí cambian la relación que tienes con ella. Dejas de huir y empiezas a afrontar, aunque sean dosis pequeñas. Y en esa práctica se construye la confianza interna. La ansiedad no se multiplica porque sea invencible, sino porque la alimentamos con nuestras evasiones. Enfrentarla no es agradable, pero es liberador. Cuando eliges quedarte un poco más, soportar un minuto más sin anestesia, te das cuenta de que no eres tan débil como creías. Descubres que puedes sostenerte incluso en medio de la tormenta. Y esa experiencia, repetida en el tiempo, transforma la relación con tu ansiedad. Ya no es una fuerza que dicta tu vida, sino una emoción que puedes mirar de frente. La verdadera libertad no consiste en huir del malestar, sino en atravesarlo con dignidad. Y aunque al principio parezca un esfuerzo titánico, poco a poco descubrirás que es más costoso seguir huyendo que detenerte a enfrentar. Lo que hoy eliges anestesiar te robará mañana la paz. Lo que hoy eliges mirar de frente te devolverá, con el tiempo, una fortaleza que nadie te podrá arrebatar. Hay heridas que no cierran porque seguimos sosteniéndolas con el rencor. El resentimiento funciona como una cadena invisible que nos mantiene atados al pasado, a la persona que nos lastimó, a la situación que no supimos evitar. Creemos que al guardar ese enojo nos protegemos, que al recordar el dolor mantenemos viva una forma de justicia interna. Pero la realidad es que el rencor no castiga a quien nos hirió, nos castiga a nosotros mismos. Es como beber veneno esperando que el otro enferme.
Cada vez que revives la ofensa, cada vez que alimentas la rabia, vuelves a abrir la herida y te impides avanzar. Perdonar no es olvidar ni minimizar lo que sucedió, no es justificar el daño, ni reconciliarse a la fuerza con quien lo causó. Perdonar es tomar una decisión consciente. Esto me dolió, esto fue injusto, pero no permitiré que me destruya todos los días de mi vida. Es un acto de dignidad, no de debilidad. Es elegir dejar de ser esclavo de un recuerdo y recuperar el control sobre tu presente. Y en esa elección hay una liberación silenciosa pero poderosa. El peso que arrastrabas empieza a soltarse y la energía que antes gastabas en mantener viva la herida se vuelve disponible para ti. El perdón puede practicarse de muchas maneras. Una de las más efectivas es escribir una carta que nunca enviarás, que no necesita destinatario real, pero que te permite vaciar en el papel toda la rabia, la tristeza, la decepción y al final incluir una frase que marque el límite. No apruebo lo que hiciste, pero decido no cargar más con esto. Esa carta no cambia el pasado, pero cambia tu relación con él. También puedes repetir mentalmente, ¿no? Como un mantra consciente, elijo no dejar que este dolor me destruya. No se trata de magia, sino de entrenamiento emocional. Cada repetición te recuerda que eres más grande que la herida. Lo difícil del perdón es que toca nuestro orgullo. Sentimos que si soltamos el rencor, el otro gana, pero no se trata de darle la razón al otro. Se trata de dejar de perder tú. El rencor prolonga la esclavitud. El perdón abre la posibilidad de libertad. Y aunque a veces parezca injusto tener que hacer ese esfuerzo cuando fuiste víctima, lo cierto es que el perdón no lo haces por el otro, lo haces por ti. Por tu paz, por tu salud emocional, por tu presente. Pregúntate, ¿qué cargas sigues arrastrando que ya no tienen sentido? ¿Qué episodios de tu vida sigues reviviendo en tu mente como si ocurrieran una y otra vez? Tal vez ahí está la herida que necesita ser liberada con el perdón. Y cuando das ese paso, aunque pequeño, el alivio es inmediato. No porque desaparezca todo el dolor, sino porque por fin dejas de avivarlo tú mismo. Perdonar es un acto de amor propio, una decisión ética hacia tu bienestar. No es olvidar lo que pasó, es dejar de vivir encadenado a ello. Es elegir que tu energía no se gaste en batallas que ya terminaron, sino en construir un presente en el que puedas respirar con ligereza. Ese es el regalo que te haces a ti mismo cuando decides perdonar. El derecho a vivir sin cargas innecesarias. El cuerpo es un escenario donde se representan nuestras emociones. Cuando la ansiedad llega, no solo invade la mente, también se instala en los músculos, en la respiración, en la postura. Esa tensión física que sentimos, espalda rígida, mandíbula apretada, manos sudorosas, no es casualidad, es la manera que tiene el organismo de decirnos que algo nos preocupa, aunque a veces ni siquiera sepamos qué es. Ignorar al cuerpo en medio de la ansiedad es como ignorar la mitad de la conversación. El movimiento físico no es simplemente un complemento saludable, es una de las formas más eficaces de regular la ansiedad. Cuando caminas, corres, bailas, practicas yoga o levantas pesas, no solo ejercitas los músculos, también liberas sustancias químicas que tu cerebro necesita para equilibrarse. El cortisol, la hormona del estrés, empieza a disminuir, mientras que las endorfinas, neurotransmisores asociados al bienestar, aumentan. Es como abrir una válvula que deja salir la presión acumulada. No se trata de escapar de la ansiedad moviéndote, sino de darle a tu cuerpo un canal para procesarla y liberarla. Muchos piensan que el ejercicio debe ser una actividad intensa, una meta ambiciosa, un sacrificio doloroso, pero no es necesario transformarse en atleta para sentir los beneficios. Basta con 20 o 30 minutos de movimiento consciente al menos 4 veces por semana. Lo importante no es la perfección ni el rendimiento, sino la constancia. Caminar a paso firme mientras prestas atención a tu respiración puede ser tan terapéutico como una sesión de gimnasio.
Lo esencial es que el cuerpo no permanezca estancado, porque cuando el cuerpo se queda quieto, la mente se agita más. El ejercicio también tiene un valor simbólico. Cada vez que eliges levantarte y moverte, en lugar de quedarte paralizado por la ansiedad, le envías a tu mente un mensaje poderoso. No estoy indefenso, tengo recursos. Esa sensación de agencia, de capacidad para actuar, rompe la pasividad que la ansiedad intenta imponer. El movimiento se convierte en un acto de resistencia, en una declaración de que no estás dispuesto a rendirte. Pregúntate, ¿qué actividad física podrías incorporar en tu vida que no sientas como obligación, sino como espacio propio? No se trata de sumar otra exigencia a tu lista de deberes, sino de encontrar una forma de movimiento que disfrutes, que te permita reconectar con tu cuerpo de manera amable. Puede ser bailar en casa, caminar por un parque, practicar estiramientos al despertar. Lo importante es que el movimiento se convierta en hábito, en ritual, en un recordatorio constante de que tu cuerpo y tu mente no están separados, sino que forman una unidad que necesita cuidado. Cuidar el cuerpo con movimiento no significa solo fortalecer músculos o quemar calorías. Significa ofrecerte una herramienta concreta para atravesar la ansiedad con más serenidad. Cada gota de sudor, cada respiración agitada, cada paso dado, es un recordatorio de que no eres un prisionero de tus emociones. Eres un ser completo que puede transformar su estado interno a través de acciones externas. Cuando haces del ejercicio un aliado, tu cuerpo deja de ser escenario de tensión para convertirse en vehículo de liberación. Lo que comes no solo alimenta tu cuerpo, también alimenta tu mente. Muchas personas creen que la ansiedad es únicamente un asunto psicológico, pero la biología tiene un papel crucial en cómo pensamos y sentimos. El cerebro no flota en un vacío, depende de lo que ingerimos para regularse. Y aunque parezca sorprendente, un exceso de azúcar, cafeína o comidas ultraprocesadas puede convertirse en el combustible que enciende la ansiedad. Cada pico de azúcar seguido de una caída brusca de energía, cada taza de café que acelera el corazón más de lo necesario, cada exceso de grasas saturadas o aditivos industriales, afecta el equilibrio químico interno y dispara reacciones que terminamos interpretando como ansiedad. La mente ansiosa muchas veces es en parte el reflejo de un cuerpo sobreestimulado. Por eso es fundamental prestar atención a la forma en que nos alimentamos. Comer con conciencia no es una moda ni una técnica superficial, es un acto de responsabilidad con uno mismo. Significa detenerse, observar, elegir con cuidado lo que entra en el organismo. Significa también reconocer la relación que tenemos con la comida. ¿Estamos alimentándonos o estamos usando la comida como anestesia? ¿Estamos escuchando el hambre real de nuestro cuerpo o estamos intentando silenciar el vacío emocional con sabores intensos? Una práctica poderosa consiste en comer despacio. No se trata de seguir una dieta estricta o de contar calorías obsesivamente, sino de masticar con calma, de permitir que cada bocado tenga su tiempo. Cuando comes de esa manera, no solo ayudas a la digestión, también envías a tu sistema nervioso un mensaje de serenidad. La prisa al comer suele ir acompañada de prisa en la mente. La calma en la mesa se traduce en calma interna. Al mismo tiempo, es recomendable elegir alimentos que realmente nutran. Cereales integrales que estabilizan la energía, frutas y verduras que aportan vitaminas esenciales, proteínas ligeras que sostienen el cuerpo sin sobrecargarlo, agua suficiente para mantener cada célula en equilibrio. Parece simple, pero los cambios pequeños en la alimentación tienen efectos significativos en el estado de ánimo. La biología y la psicología no son mundos separados, son dos caras de la misma moneda. Pregúntate qué patrones de alimentación repites sin darte cuenta. ¿Qué lugar ocupa la comida en tu vida? ¿Es un espacio de cuidado o una forma de escape? Observarte sin juicio ya es un primer paso hacia la transformación. Porque cuando te das cuenta de que lo que comes
influye directamente en tu serenidad, empiezas a elegir con mayor conciencia, no como imposición externa, sino como un gesto de amor propio. Cuidar la alimentación es, en última instancia, cuidar tu mente. No se trata de vivir con restricciones rígidas, sino de reconocer que tu equilibrio emocional necesita un cuerpo bien nutrido. La ansiedad pierde terreno cuando el organismo se encuentra estable, cuando los altibajos químicos se reducen. Entonces, la mente tiene menos excusas para encender alarmas innecesarias. Comer con conciencia no es solo un hábito saludable, es un acto psicológico de profundo respeto hacia ti mismo. Cuando la ansiedad invade, la mente se llena de pensamientos caóticos que giran sin cesar, como un torbellino imposible de detener. En esos momentos todo parece mezclarse. Miedos, recuerdos, anticipaciones, exigencias. El resultado es una sensación de ahogo interior, un ruido mental que no deja espacio para la claridad. Y sin embargo, existe una herramienta sencilla al alcance de cualquiera que actúa como un filtro: la escritura. Escribir no es simplemente poner palabras sobre un papel. Es abrir una puerta entre lo que sientes y lo que puedes observar. Mientras los pensamientos permanecen en la mente, se repiten una y otra vez como un eco interminable. Pero cuando los plasmas en un cuaderno, de pronto los ves fuera de ti, con límites, con forma. Lo que antes era un monstruo invisible se convierte en una frase concreta que puedes leer, cuestionar, analizar. Esa transformación ya es terapéutica en sí misma. Una práctica poderosa consiste en dedicar 15 minutos a escribir sin censura cada vez que la ansiedad se hace presente. No importa la ortografía, no importa la coherencia, no importa la estética. Lo único que importa es dejar salir lo que oprime. Escribir lo que piensas, lo que temes, lo que imaginas, incluso lo que te avergüenza. Todo puede estar en esas páginas porque esas páginas no juzgan. Son un espacio íntimo donde la mente puede desahogarse sin interrupciones. Cuando terminas, releer lo escrito abre una nueva perspectiva. Allí, frente a tus propios ojos, aparecen exageraciones, dramatizaciones, suposiciones sin base. La mente que parecía dictar verdades absolutas revela sus distorsiones. Y entonces puedes preguntarte, ¿esto que acabo de escribir es realmente cierto? ¿Tengo pruebas de lo que estoy anticipando? ¿Es un hecho o solo una interpretación? Ese acto de lectura consciente funciona como un espejo. Te muestra la diferencia entre lo que imaginas y lo que realmente ocurre. Escribir para liberar emociones también tiene otro efecto. Organiza el caos. Al escribir le das a tu mente un camino lineal, una narrativa, una estructura. Pasas del torbellino difuso a una secuencia de palabras que, aunque sean dolorosas, tienen un inicio y un final. Ese orden calma, porque la mente necesita contornos. Y al encontrar un hilo en medio del desorden, la ansiedad pierde intensidad. Pregúntate, ¿qué pasaría si cada vez que la ansiedad intenta atraparte, en lugar de luchar con tus pensamientos, los dejas salir al papel? ¿Qué pasaría si conviertes tu cuaderno en un aliado, en un espacio seguro, donde todo lo que asusta puede expresarse sin temor? Esa práctica no elimina la ansiedad de inmediato, pero cambia tu relación con ella. Dejas de ser rehén de un torbellino interno para convertirte en autor de una historia que puedes revisar, reinterpretar y transformar. La escritura no necesita público, no busca aprobación, no espera aplausos. Es un diálogo contigo mismo, una conversación privada en la que puedes ser brutalmente honesto, y en esa honestidad surge un alivio. La mente se aligera, el corazón se calma, el pensamiento exagerado se relativiza. Escribir es una manera de hablar contigo con más claridad que en tu propia mente. Es, en definitiva, un acto de autoescucha profunda. Hay un aspecto de la ansiedad que a menudo se pasa por alto y es el vínculo directo que tiene con el descanso. Dormir bien no es un lujo, no es un capricho. Es una necesidad biológica y psicológica tan básica como respirar o alimentarse. Sin sueño reparador, el cerebro se fatiga, la memoria se fragmenta,
la capacidad de concentración disminuye y sobre todo el sistema nervioso se vuelve más vulnerable a la ansiedad. Una mente sin descanso es una mente hipersensible, fácilmente irritable, incapaz de filtrar lo importante de lo accesorio. Y en ese estado de agotamiento, cualquier preocupación se magnifica y cualquier temor se convierte en un monstruo. La ansiedad y el insomnio suelen alimentarse mutuamente. La ansiedad impide dormir y la falta de sueño incrementa la ansiedad. Es un círculo difícil de romper si no se le presta atención. Y lo cierto es que no hay técnicas sofisticadas que sustituyan el descanso. Puedes practicar respiración, meditación o escritura, pero si no duermes lo suficiente, tarde o temprano tu cuerpo y tu mente pasarán factura. Por eso es fundamental hacer del sueño una prioridad, un compromiso contigo mismo. Cuidar el sueño no significa simplemente acostarse más temprano, sino preparar un entorno y un ritual que le digan al cerebro: es hora de descansar. Las pantallas con su luz artificial engañan al organismo haciéndole creer que todavía es de día. Los sonidos intensos, las notificaciones constantes, los estímulos de última hora mantienen al sistema nervioso en alerta. Crear un ambiente oscuro, silencioso y libre de pantallas, al menos media hora antes de dormir, es un gesto sencillo que produce una gran diferencia. También lo es establecer un horario regular, acostarse y levantarse a la misma hora, incluso los fines de semana. La regularidad entrena al cuerpo igual que cualquier otra disciplina. El sueño profundo es además un acto de autocuidado. Es decirte a ti mismo: mi bienestar importa lo suficiente como para detener el mundo durante unas horas. Dormir bien no es perder tiempo. Es invertir en claridad mental, en serenidad, en resiliencia emocional. Cada noche que eliges priorizar el descanso, estás construyendo un suelo firme desde el cual enfrentar la ansiedad al día siguiente. Pregúntate, ¿qué importancia le das realmente a tu descanso? ¿Lo ves como algo secundario, como un espacio que puedes sacrificar sin consecuencias, o lo reconoces como una base esencial para tu equilibrio? Tal vez sea el momento de revisar qué hábitos nocturnos te están robando la calma: las pantallas encendidas, la cafeína tardía, el exceso de preocupaciones justo antes de dormir. Identificar y transformar esos hábitos es un paso decisivo para estabilizar tu mente. La ansiedad se vuelve más manejable cuando el cuerpo está restaurado. Una mente descansada tiene más recursos para cuestionar pensamientos irracionales, para detenerse antes de entrar en el espiral de miedo. Una mente agotada, en cambio, cae fácilmente en la trampa de la dramatización. Por eso, cada noche que duermes bien, no solo recuperas energía, recuperas tu capacidad de ser dueño de ti mismo. Dormir es un acto de amor propio profundo. Es recordarte que no tienes que estar siempre disponible, que no necesitas demostrar productividad a costa de tu equilibrio. Es regalarte un tiempo de reparación silenciosa que te permite levantarte más fuerte, más sereno, más claro. Y cuando el sueño se convierte en un compromiso contigo, la ansiedad pierde uno de sus aliados más poderosos.